cuál es el plan de Dios por la cual Él nos escogió aquí en este lugar. Y yo no sabía que iba a predicar. Y toda la mañana de hoy, en el proyecto me preguntaba qué es lo que iba a decir. Y le decía al Señor, háblale a mi corazón, porque quiero compartir algo con los hermanos en la noche. Transcurrían las horas y el Señor me decía, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y esta palabra, cuando me estaba ministrando el Señor, yo dije, verdaderamente, tú tienes el control de todas las cosas. ¿Cuántos están aquí? Así que vamos a compartir, vamos a estar buscando en el libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Cuando lo tienen nos podemos poner de pie para hacer reverencia a la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Solano, venimos de la iglesia Ministerio Fuente de Restauración de Lomacobá. Estamos bajo la cobertura del pastor Jorge Adames y qué privilegio estar en esta noche aquí en esta casa. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. ¿Cuántos están aquí? Pueden tomar asiento, amado hermano. Y me gusta lo que el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por el Señor. O sea que todo lo que hoy en día nosotros vemos no es una casualidad, sino fue inspirada por el creador de la vida, inspirada por aquel que le dijo a los cielos, háganse los cielos, y se hizo los cielos, por aquel que te dio a esa familia que hoy en día tú tienes, por aquel que te escogió y te puso en ese empleo. Yo no sé si tú ahorita mismo estás pasando por alguna situación, pero tú tienes al creador de todo, al que te entregó perdón, a esos hijos hermosos, a la cual tú hoy estás instruyendo aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos están aquí? Es la palabra la que nos va a dar fuerza en medio de todo, amado hermano. Dice la Escritura que es útil, pero a veces nosotros como personas no sabemos cómo administrar la palabra de Dios. A veces en el proceso, en la angustia o en el dolor, nos quedamos petrificados, sin saber que nosotros tenemos una herramienta poderosa, que aunque yo esté pasando el desierto que esté pasando, Dios me ha dado una promesa, que aunque yo esté pasando la situación que esté ocurriendo en mi vida, yo sé que conmigo va el poderoso de Israel, conmigo no va cualquiera persona, conmigo va el que abrió el mar rojo, aún en medio de la... Yo no sé cuántas personas están aquí en esta noche de hoy, amado hermano. Lo que Dios depositó dentro de nuestra vida fue el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu de Dios la cual a nosotros nos redarguye. Y me gusta mucho lo que el Señor puso en esta mañana en mi corazón. Porque como personas que estamos fatigados, cansados, agobiados, y a veces no ponemos por práctica todas las cosas que nos fueron instruidas desde el día 1 que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Debemos entender que cada situación que ocurre no es para mal. Hay procesos que realmente a veces le echamos la culpa al enemigo, al hermano que tenemos al lado. Pero debemos entender que en cada proceso que nos ocurre en nuestro diario vivir o el transcurrir del crecimiento de nuestras vidas, a veces es propósito de Dios, porque a veces Dios te separa para un solo propósito y tú todavía no has entendido que el Señor no te quiere en la posición que tú estás. ¿Cuántos están aquí? Hermano, debemos persistir en este tiempo. Debemos avivar el fuego
como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu Santo de Dios que hay en ti. Yo no sé las cosas que tú estás viviendo, pero me gusta cada vez que yo puedo meditar en la palabra de Dios y tratar de ponerla por obra. Me gusta porque la Biblia dice que fue inspirada, y cada hombre que fue llamado por Dios no terminó de la misma manera como está. Cuando Dios llamó a cada uno de sus discípulos, ellos no lo escogieron, sino fue que Dios los escogió a ellos, como te ha escogido a ti en esta noche de hoy. Hubiéramos nosotros, dice la palabra de Dios, desmayado si no hubiéramos visto la bondad de Jehová. Pero es que la palabra ya no estaba solamente escrita en la Biblia, sino que la palabra misma se le muestra a los discípulos. Y conforme a cada propósito a la cual ellos fueron llamados, aún ellos no entendieron, tuvieron que entender. Hermanos, nosotros no somos casualidad en este tiempo. Nosotros somos propósito de Dios. Y el propósito de Dios no queda a media. La Biblia dice, el apóstol Pablo diciendo, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Entonces, ¿por qué a veces estamos aquí como que, no sé, quiero levantar mis manos, no puedo levantar las manos, tengo ciertas dificultades, hermano? Yo quiero decirte algo con temor de Dios. Él empezó la buena obra en ti y Él también la perfeccionará. Me gusta, en una ocasión estaba Juan en la cárcel, prácticamente ya terminando la carrera. Y en aquel momento dice la Escritura que Juan estaba preso. Estaba preso porque el mismo Juan había confrontado al rey Herodes con una palabra. Y dice la Biblia que en ese momento Juan le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y en aquel momento esta palabra como que llenó de ira, de odio al rey Herodes, y tampoco le agradó a la mujer que él tenía. Juan queda preso, y en ese momento, según la narrativa de la historia, vemos que Juan estaba con temor, vemos que Juan estaba cohibido, vemos que Juan a lo mejor estaba asustado, pero Juan se acordó que había uno que venía después de él, uno grande, uno poderoso, uno que realmente vendría en el tiempo de él. Y en ese momento se acordó Juan y le dijo a sus discípulos, vayan y pregunten si Él es el Cristo o esperamos a otro. ¿Cuántos están aquí? Juan tenía tanto temor, a lo mejor dentro de la cárcel, pensando que su vida iba a terminar, a lo mejor encerrado en ese calabozo. Pero le tengo respuesta a alguien en esta hora de la noche. Así como Juan esperaba una respuesta y la respuesta llegó, esa respuesta también llegó para tu vida. La Biblia dice que cuando los discípulos de Juan llegaron hacia donde Jesucristo a preguntarle si él era el Cristo o él era el profeta o él era alguno de ellos, dice la Escritura que en ese momento Jesús le dijo, dile a Juan que los sordos ven. Perdón, dile a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven. Dile que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados. Pero dile que también el evangelio de Jesucristo es anunciado. Amado hermano, la palabra llegó a la vida de Juan. Fue tan conforme esa palabra que Juan ya estaba preparado para lo que iba a acontecer. Esa palabra llegó a la vida de Juan para fortalecerlo en ese momento por la situación que él estaba pasando. Es la palabra de Dios, amado hermano, la que nos va a dar fortaleza en todo tiempo. ¿Cuántos están aquí? Y me gusta porque todas las cosas que hizo el Señor fue inspirada. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 al 29, Jesús da dos ejemplos. Y esos ejemplos que Jesús utiliza, hace mención en su palabra y dice,
Cualquiera que oye estas palabras, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las tempestades, vinieron las tormentas, pero no pudieron derribar su casa. En ese momento Jesús está haciendo una comparación de un hombre que puso su casa sobre la roca y la edificó, y otro que la puso sobre la arena. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé dónde tú pones tu confianza, hermano, cuando vienen las tormentas o cuando vienen las tempestades. Pero yo he aprendido en el caminar del Señor que mi confianza la tengo que poner, en la roca inmovible. En esa roca que me da protección. En esa roca que me da seguridad. En ese momento cuando vienen las tempestades y golpean tanto nuestras vidas, nosotros tenemos que tener esa confianza. ¿Cuántos están aquí? Hermano, no podemos permitir que en este tiempo las tormentas golpeen nuestra relación con el Señor Jesucristo. Muchas personas hoy en día se levantan cualquier cosa y prácticamente ya no quieren venir a la casa del Señor. Ya no quieren seguir en el ministerio que están. Ya quieren soltar las cosas de una vez. Pero cuando estas cosas no ocurren, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. La gloria a Dios, porque a lo mejor estamos pasando una necesidad que nadie entiende y que nadie comprende, pero ahí es donde yo activo la palabra de Dios. En ese momento que cuando golpean tantas cosas dentro de nuestras vidas, yo tengo que entender lo que dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta noche, amado hermano. Era lo que Pablo le estaba exhortando a Timoteo. Que toda la palabra es inspirada por el Señor y es útil, una herramienta que nosotros no podemos echar a un lado. Cuando Moisés muere, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios levanta a Josué, hijo de Naúm, y en ese momento Dios le da una orden a Josué. Pero cuando Dios habla, Dios siempre deja unas enseñanzas y unos mandatos, la cual nosotros no podemos olvidar. Y si usted analiza la Biblia y ve el Antiguo Testamento, todas las cosas que el Señor dio o enseñó o le dio a cada hombre de Dios, siempre fue con base, siempre fue guardando sus estatutos, siempre fue guardando sus mandamientos. Es que la palabra de Dios es la que nosotros vamos a atesorar dentro de nuestro corazón, amado hermano. No son las cosas que nosotros vemos diariamente. Es la palabra de Dios. El Señor le dice, pasa tú y todo este pueblo al otro lado del Jordán. El mismo Dios le está hablando a Josué, pero también le hace un paréntesis y le dice, guarda estos mandamientos, guarda estos estatutos. Porque el Señor sabía que lo que había que guardar era la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros nos va a guardar en este tiempo tan difícil. En estos tiempos se pueden levantar mucha gente conforme a sus propios deseos, conforme a su propia sabiduría. Pero cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, a ti no te mueve nadie. A ti no te mueve cualquiera cosa. A ti no te mueven para otra iglesia. A ti no te mueven para otro lado. Sino que tú te mantienes siéndole fiel a Dios en tu casa. ¿Cuántos están aquí? Y me gusta tanto la palabra de Dios, amado hermano, porque cuando tú la lees y tú entiendes cada capítulo y ves cada historia de las cosas que ocurrieron en aquel tiempo, tú entiendes de que el propósito de Dios siempre se va a cumplir por encima de cualquier cosa. Estaban en la barca, dice la Escritura, y estando en la barca dice que se levantó una fuerte tempestad. Y dice que esta tempestad trató de voltear la barca. Y los discípulos estaban atemorizados dentro de la barca. Y salieron corriendo a llamar al maestro. Y dice la Biblia que cuando despertaron a Jesús, en aquel momento, Jesús le dio orden a los vientos y a la tempestad y se volvió bonanza. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ¿por qué nosotros como personas tenemos la palabra de Dios
Y no le podemos decir a esa necesidad que hasta aquí termina. ¿Cuántos están aquí? Dios te dio la autoridad, amado hermano, para reprender esa situación por la cual tú estás pasando. Muchas veces nosotros, a veces no tenemos ni siquiera para poder llegar a la iglesia. Pero ya Dios me dijo que Él es el dueño del oro y la plata. Que mi necesidad está en la mano de Dios. La Biblia dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Y predicar el evangelio a veces no es fácil. Uno como predicador o como evangelista, como maestro, como servidor de Cristo, aquel que tiene esa pasión de hacer la obra de Dios. A mí muchas veces me tocó caminar para poder evangelizar. Y muchas veces hasta con un solo zapato. En todo el año, subiendo lomas, bajando esquinas. Pero hoy he podido entender que la palabra de Dios es útil, amado hermano. Útil para enseñar, útil para instruir. Y muchas veces, a veces nosotros como personas estamos aquí, pero no estamos llenando. Pero ya Dios te dio una palabra para que ese joven que está allá afuera sea transformado. Para que ese vecino que a lo mejor está pasando por problemas de alcoholismo, tú puedas darle una palabra para que su vida pueda ser transformada. Yo no sé si esta generación está entendiendo lo que el Señor quiere hacer en esta casa. Yo no sé cuántos jóvenes Dios llamó en este tiempo, aquí en este lugar, para que haya un avivamiento en las calles. Pablo le estaba exhortando a Timoteo que tuviera cuidado también con todas las doctrinas que se iban a levantar en aquel tiempo. Y nosotros debemos entender que si nosotros no nos instruimos, no nos preparamos, no nos capacitamos, cualquier cosa puede movernos del lugar a la cual Dios nos llamó. ¿Cuántos están aquí? Nosotros en la iglesia tenemos a dos hermanos que llegaron el lunes de Guatemala. Y prácticamente los hermanos han estado recorriendo cada lugar de Panamá. Y me puse a pensar ciertas cosas acerca de las cosas que Dios le ha prometido a cada uno de sus discípulos, pero también nos ha prometido tantas cosas en medio de nuestra vida, amado hermano. Y los hermanos llegaron con una convicción, con una alegría, con un gozo de conocer nuestro hermoso país y de convivir también con ciertas unidades también y tener la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo aquí en Panamá. Para mí fue una dicha y un privilegio recibirlos aquí en Arraiján. Prácticamente el día de mañana uno de ellos vendrá aquí a predicar, pero puedo entender que la palabra de Dios tiene promesa. Puedo entender que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y lo que ocurre, siempre Dios tiene un plan para nuestras vidas. Yo no pensaba conocerlo, yo tampoco pensaba salir de Panamá, pero Dios me dio la oportunidad, porque en medio de todo hemos guardado la palabra del Señor. Cuando tú guardas la palabra del Señor, lo que el Señor te ha prometido se cumplirá en tu vida. Yo no pensaba nunca salir de Panamá, y en una ocasión me hacen una invitación y me dicen, bueno, te invitamos a tal lugar, vas a cargarme la maleta molestándome, entre otras cosas, vas a hacer mi paje de armas. Y yo contento, amado hermano. Pero siempre he creído en las promesas del Señor. Siempre he creído que el propósito de Dios se cumple por encima de cualquier cosa. Y hay muchas personas que hoy en día no entienden que lo que Dios te entregó a ti no es porque tú eres guapo o no es porque tú te vistas bien, sino es que Dios mira los corazones. Había dos diferencias en aquel tiempo. El pueblo de Israel había escogido un rey y había desechado a Dios. Pero ya Dios en su plan había escogido a un muchacho flaco, delgado, para ser gobernador del pueblo de Israel, en aquel tiempo. ¿Cuántos están aquí? A veces no es tu capacidad. A veces pensamos que porque tenemos tantas virtudes, Dios nos escogió. Y a veces menospreciamos a aquel que realmente está empezando, sin entender que nosotros estuvimos en esa posición también. David no fue invitado ni siquiera a la cena, pero ya Dios
en su amor lo había escogido. Y tú que estás aquí sentado, yo no sé realmente cómo te has sentido, pero tienes que entender que Dios no hace excepción de personas. Saúl no hizo lo bueno, Saúl desobedeció, pero ya Dios había preparado a un joven que iba a hacer lo bueno delante de él conforme a su corazón. Y nosotros como personas debemos esforzarnos como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esta palabra no solamente fue para Josué, un muchacho, también es para cada uno de nosotros que tenemos familia, que tenemos compromisos y que tenemos hijos. Debemos poner por obra la palabra de Dios. ¿Cómo tú quieres que el día de mañana tus hijos vengan a los pies de Cristo si tú no los instruyes en el camino? La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven el camino? Si no es con guardar la palabra de Dios. Como hoy en día nosotros podemos levantar a una generación que está siendo maltratada, abusada, le están robando la inocencia, la están vendiendo sexualmente. Si nosotros como padres de familia no los instruimos en la palabra de Dios, si nosotros no le enseñamos la escritura de Dios, si nosotros no le enseñamos que Jesucristo dijo: venid a mí todos los niños. ¿Cuántos están aquí? Nosotros tenemos una responsabilidad primeramente como padres de familia. El internet, las redes sociales, la televisión, el Facebook, como se llame, el teléfono, le está robando la identidad a los niños. Está usurpando la vida de muchos jóvenes. Pero el Señor se ha levantado también en las redes sociales para predicar su palabra. ¿Cuántos están aquí? Debemos, hermano, instruir, porque la palabra de Dios lo dice: instruye al niño desde pequeño, porque cuando sea grande no se aparte de él. Me gusta lo que ocurre en el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Dice la Biblia que llegaron los días en que David iba a morir. Ya estaba anciano, estaba viejo. Y según la escritura nos enseña que Salomón iba a tomar el puesto de él. Pero lo que David le está diciendo, le dice: yo sigo el camino de todos los hombres. Y el camino de todos los hombres, amado hermano, al final es el mismo de todos nosotros. Pero hay una gran diferencia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos están aquí? Nosotros tenemos que seguir por ese camino. Pero el camino de nosotros no es muerte, sino es vida. Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el plan de Dios. Nosotros podemos perecer en este tiempo y podemos estar en ese camino, pero nosotros tenemos seguridad y convicción de que nuestro camino no será para una muerte eterna, sino para una vida eterna, porque Jesús ya pagó ese precio en la cruz del Calvario. Y lo que le estaba diciendo lo que David le estaba diciendo a Salomón era: esfuérzate y sé hombre, guarda los estatutos y los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, dice la palabra que para que cuando te sientes en el trono, se mantenga el trono ahí. ¿Cuántos están aquí? Hay una responsabilidad en nuestra vida, amado hermano. Si nosotros queremos que nuestros hijos ocupen el lugar de nosotros el día de mañana, debemos instruirle la palabra de Dios. David estaba exhortando a Salomón que estuviera preparado y capacitado para las cosas que iban a acontecer. Nosotros también debemos preparar a nuestra generación. Hoy en día hay mucha violencia. Hoy en día el pandillerismo, la drogadicción, el homosexualismo, la brujería se está levantando. Hoy en día tú ves a muchachitos con pulseras
de estas que hoy en día piensan que es moda, pero no saben que su vida se la están entregando a los planes del diablo. ¿Cuántos están aquí? Para eso Dios nos llamó, para luz para este tiempo, luz para los gentiles, luz para salvación. Nosotros tenemos la palabra viva y eficaz. Nosotros, tenemos esa palabra que puede transformar ese corazón. En la mañana de hoy estaba hablando con un compañero de trabajo y él me decía una anécdota que le había pasado con el abuelo. Y él me decía: tengo tanto rencor, tengo tanto odio, le tengo una rabia a mi abuelo por tantas cosas que yo no sabía que él hacía. Y mientras él me estaba hablando, yo le decía una palabra. Yo le decía a él que el que se humilla, Dios lo exalta. A veces nosotros como personas debemos aprender a perdonar, porque fue uno de los mandatos también que el Señor Jesucristo nos dejó, que nos perdonáramos unos a otros. ¿Cuántos están aquí? Y cuando yo le digo esta palabra, él comenzó a brincar de alegría, porque me dijo: varón, usted dijo algo verdadero. Yo necesito perdonar a mi abuelo. ¿Cuántos están aquí? Vieron que la palabra no solamente es para que nosotros la retengamos, sino para que la accionemos. Tú no sabes cuántas personas en tu trabajo a lo mejor quieren quitarse la vida. Y Dios te ha dado una palabra para que sea manifiesta en ese tiempo, la cual pueda cambiar su corazón, la cual pueda cambiar su situación, amado hermano. Por eso Dios te escogió a ti como instrumento de Él. ¿Cuántos son instrumentos de Dios? Somos instrumentos de Dios, amado hermano. Camino a Damasco, dice la Biblia que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con la misma palabra. Saulo no conocía a Jesucristo, pero camino a Damasco, él tenía una orden, un decreto de acabar con todos los creyentes, con todos los cristianos que predicasen el nombre de Jesucristo. Pero en ese momento, rumbo a ese camino, tuvo un encuentro verdadero, un encuentro que marcó su vida, un encuentro que cambió su corazón, un encuentro la cual lo iba a llevar hacia otro propósito. A veces nosotros necesitamos tener un encuentro con el Señor, algo que cambie nuestra vida, amado hermano. La Biblia nos enseña que en ese momento Saulo cae de rodillas, se le cierran los ojos, no podía ver, pero escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante Saulo dice: Señor, ¿quién eres? ¿Cómo Saulo reconoció la voz de Dios? ¿Cómo Saulo obedeció a la voz de Dios? Porque estaba instruido en la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene un conocimiento básico de Cristo, pero Dios te escogió a ti para impulsarlo un poco más a la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ya tú fuiste libre, amado hermano, pero hay gente que todavía no ha sido libre. Y es por eso que Dios te está preparando en este tiempo, para que haya una libertad genuina, de que por medio de ti tú le digas a esa persona que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Que tú le digas que por qué razón murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay gente que todavía no entiende eso, pero por eso Dios dejó las Sagradas Escrituras. Dios se le revela a Ananías y le dice que hay un hombre llamado Saulo de Tarso hospedado en una casa. En ese momento Ananías tuvo una conversación con el Señor Jesucristo por medio de un sueño, por medio de una visión. Y en ese momento Jesús le dice: ve, porque instrumento he escogido a este para llevar mi palabra delante de reyes y príncipes. ¿Cuántos están aquí? Dios te escogió con un plan. Y muchas veces, aunque tú no lo entiendas, Dios te está preparando para llevar su palabra hasta las naciones. Dios te está preparando no solamente para que tú te llenes de la palabra de Él aquí en esta casa, sino que Dios quiere llevarte al lugar donde Dios te ha prometido. Y yo no sabía
o no entendía. Pero entendí que el plan de Dios no cambia. Y lo que Dios le prometió a Abraham iba a tener efecto. Lo que Dios le prometió a Jacob y a sus hijos también iba a tener efecto. Y es esa palabra la que marcó una generación. ¿Cuántos están aquí? Hay una promesa para tu casa, amado hermano. Una promesa que tú tienes que retener. Y me gusta todo lo que acontece, porque Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de cumplimiento. Y lo que Dios le prometió a Abraham se vio más adelante, cuando el pueblo de Israel comienza a conquistar cada lugar por la cual la promesa fue dada. Yo no sé qué es lo que te falta a ti conquistar en este tiempo, pero ya Dios te lo entregó en tus manos. Ya Dios te lo entregó para ti en este tiempo. Ya ese problema, ya Dios te lo entregó. Ya esa enfermedad que tú estás pasando, ya Dios te la entregó. Ya hay una victoria, amado hermano. Y son ese tipo de promesas que se cumplen en su tiempo. Y como le contaba en antes, yo no pensaba bien salir de Panamá. Yo muchas veces le decía al Señor, no entiendo, no comprendo, ayúdame, porque este libro parece como un libro jeroglífico. Cuando yo comencé a leer la palabra de Dios, te mandaba de un capítulo para otro. Y muchas veces me sentía enredado, hasta frustrado. Pero con el tiempo aprendí que cuando tú buscas al Señor de corazón y sacas el tiempo para meditar y estudiar la palabra de Dios, comienzas tú a ver las promesas de Él. Saulo fue llamado por el Señor Jesucristo. Pedro, Juan y cada uno de ellos fueron llamados por Él para hacer la obra de Dios. Y nosotros como personas debemos entender que la obra tiene que continuar. ¿Cuántos están aquí? En el Salmo 119 dice, lámpara a sus pies y lumbrera a mi camino. Así es la palabra de Dios para nuestra vida. Una lámpara que nos va a iluminar en el transcurso de nuestro caminar. A donde nosotros vayamos y sigamos caminando, ahí nos alumbrará en medio de todo. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos están aquí? Hermano, la palabra tiene efecto, tiene mucho poder, pero a veces no sabemos cómo utilizarla. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, que si confesaras con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, porque con el corazón se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos confesar cosas grandes en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hogares, amado hermano. Muchas veces yo me veía como alguien insignificante ante los ojos de Dios. Antes de conocer al Señor Jesucristo, yo siempre le decía al Señor que yo no valía nada, que yo ni siquiera tenía ese valor que hoy en día el Señor me ha demostrado. Muchas veces hasta yo mismo me menospreciaba, porque pensaba que lo que me ocurría, todo era tristeza, todo era dolor, todo era angustia. Tanto así que caí desde muy joven en el mundo de la droga. Pero hoy por hoy puedo ver que el Señor me ha dado una oportunidad. La Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y la única esperanza que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Yo pensé muchas veces que mi vida iba a quedar a lo mejor en una esquina siendo un indigente, pero la palabra un día llegó a mi vida. Llegó a mi vida en un momento caótico de mi vida. Yo acepté la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa,
Por muchos años pasé muchas situaciones, pero hoy por hoy puedo decir, hasta aquí he de vencer, hasta aquí Dios nos ha sustentado, hasta aquí Dios nos ha guardado, amado hermano. No importa lo que estemos pasando, pero la palabra tiene efecto, la palabra en su tiempo tiene cumplimiento. Ana lloraba y Ana se entristecía porque no podía tener hijos. ¿Cuántos están aquí? Pero ya había una promesa de parte del cielo. Y antes de que esa promesa llegara, Ana tuvo que llorar, Ana tuvo que rendirse, Ana tuvo que hacer un pacto. Y muchas veces, a veces se nos olvida el pacto que nosotros hicimos con el Señor. Y no es en nuestro tiempo, amado hermano, sino es que en el tiempo de Dios, que esa promesa llegará a nuestras vidas. Alguien que alaba a Dios en esta hora de la noche, alguien que bendiga a Dios en esta hora de la noche. Amado hermano, la promesa de Ana llegó y Ana no recibió cualquier hijo, Ana recibió un profeta, y tú no has recibido cualquier cosa desde el vientre tuyo. Ya Dios había escogido a ese hijo para que le sirviera al Señor Jesucristo. Yo no entendía, pero ahora sí entiendo. Ahora entiendo lo que dice su palabra, que no somos cualquiera cosa, que somos linaje escogido, real sacerdocio, que somos árbol de buen fruto, que estamos plantados junto a la corriente de agua viva, que en su tiempo dará fruto, amado hermano. Hermano, en la pandemia vivimos tantas cosas, pero Dios no nos ha desamparado. La mano de Jehová no se ha cortado aquí en esta casa. La mano de Jehová sigue vigente en tu hogar. Hemos visto la mano de Dios en los estudios de nuestros hijos. A lo mejor hay mucha gente desesperada, desamparada, tratando de conseguir un trabajo, pero Dios ha sido bueno contigo, que te ha mantenido, que tu finanza, a pesar de muchas situaciones, no se ha caído, que a pesar de que mucha gente en la pandemia tuvo que ver muchos parientes afligidos y hasta muertos, pero Dios te ha dado la oportunidad de que tú estés aquí glorificando el nombre del Señor. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Y me gusta, amado hermano, lo que ocurre cuando la enfermedad de Lázaro se prolonga y muere. En aquel momento Lázaro había muerto, pero las hermanas de Lázaro habían entendido que había uno que resucitaba, había uno que estaba levantando paralíticos, había uno que estaba haciendo milagros. Y en aquel momento las hermanas mandan a buscar a Jesucristo. Cuando Jesús oye esta noticia, según la Biblia, dice que Jesús no bajó de una vez, sino que esperó. A veces tenemos que aprender a esperar que las cosas de Dios llegan en sus kairos, en su tiempo, amado hermano. Muchas veces yo quería predicar el evangelio, quería que me invitaran a iglesia, quería que me invitaran a campaña, pero yo entendí que necesitaba una preparación. Yo entendí que necesitaba ser obediente, primeramente que todo, a Dios, y segundo, a la autoridad donde me congrego. Tenía que entender que necesitaba pasar un proceso. Debía entender que sin proceso no podía alcanzar las promesas que el Señor me había mostrado. Debía entender que tenía que ser procesado por el fuego. Debía entender que en un tiempo también se iban a levantar las críticas, la murmura, el señalamiento, pero todas esas cosas no pudieron moverme de la promesa de Dios. Y todas esas cosas no te hacen ser mejor, amado hermano, sino te hacen refugiarte en Cristo Jesús. Hermano, Dios mira de lejos al altivo. Nosotros debemos entender que debemos ser humildes como lo fue Jesucristo. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y a veces nosotros queremos gloria, 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 pero nos olvidamos del plan de Dios, que fue que nosotros nos capacitáramos para que otras personas conocieran de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Yo anhelo en mi vida, le decía al pastor Enante, ser pastor algún día. Anhelo pastorear, anhelo tener mi iglesia, pero ahora el Señor me está preparando
para cuando llegue ese momento. Antes me afanaba por muchas cosas, pero entendí que en el proceso de Dios el Señor se manifiesta, pero también te pule. Y el Señor en aquella aldea, por más tristeza que estuvieran pasando, porque muchas personas conocían a Lázaro, y en aquel lugar había muchas personas que a lo mejor se le acercaron a Marta y a María para darle una palabra de aliento, una palabra de fuerza, pero ninguna de estas palabras podía consolarla. Pero llegó alguien que realmente iba a transformar el lugar. Llegó alguien que realmente iba a hacer un milagro sobrenatural. Llegó alguien a tu casa en un tiempo donde realmente sí podías sacar esa tristeza dentro de tu corazón. A mi casa también llegó esa persona que se llama Jesucristo. Esa persona que ha llegado a tu vida, amado hermano. Estas mujeres estaban totalmente destruidas por la enfermedad que mató y que acabó la vida de su hermano. Pero en ese momento llega Jesús, la ve y le dice a Marta: no te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios. La misma palabra lo confronta, amado hermano. Y a veces Dios nos dice lo mismo que le dijo a Marta, y todavía nosotros estamos echando 2 pasitos para atrás en vez de echar hacia adelante. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: prosigo la meta. ¿Cuál fue la meta que Dios te trazó? Nosotros no podemos estar como el cangrejo echando pasitos para atrás, sino nosotros debemos perseverar. Perseverar en Cristo, perseverar en su palabra, perseverar porque hay otras personas que realmente necesitan conocer de Jesús. Y nosotros estamos aquí, amado hermano, tratando de llegar a esa meta, de recibir esa corona delante del Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí debe estar puesta mi mirada. En esos momentos duros, como dijo el salmista: alzaré mis ojos hacia lo alto de su trono, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si él hizo los cielos y la tierra, también me hizo a mí. Por eso nosotros somos galardonadores. Pero galardonadores, de los que le buscan. Y nosotros no estamos buscando riquezas de hombre, varón. Hermano, estamos buscando la riqueza espiritual. Esa riqueza que llena nuestras vidas. Esa riqueza que nos satisface. Es esa riqueza que nosotros estamos buscando en medio de todo lo que nos ocurre. Y me gusta porque la aldea experimentó algo que este lugar va a experimentar. Milagro. Un milagro que solamente Jesús puede cambiar. Un milagro que solamente puede llegar por medio de la palabra que Dios ha depositado primeramente en tu corazón, pero también en tu boca. Una palabra que puede hacer libre a cualquiera persona que esté pasando cualquier situación. Esa palabra marca un antes y un después en la vida de las personas. Y también me llama mucho la atención, amado hermano, que cuando los hermanos de José, lo venden, ellos pensaron que habían hecho lo correcto. Pero yo siempre digo esto: cuando se te levantan las cosas, siempre hay un propósito. José al principio no entendía por qué los hermanos hicieron esto. José no entendió muchas veces por qué fue lanzado en una cisterna. ¿Y por qué después fue vendido? ¿Por qué después fue encarcelado injustamente? Pero ya había una promesa de parte de Dios. Cuando José tiene el encuentro con los hermanos, después de 30 años, lo mismo que José vivió, lo podría hacer. Pero José había guardado la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros
a veces tenemos este tipo de circunstancias que podemos hacer lo que nos hicieron en un tiempo, pero nosotros guardamos el testimonio de Cristo. Nosotros guardamos la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí? Nosotros no podemos tener las viejas actitudes, amado hermano, que si Él me lo hizo, yo se lo voy a hacer. Que si Él me calumnió, yo haré lo mismo. Nosotros no podemos reaccionar como el viejo hombre. La palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas las cosas son nuevas en nuestra vida. Dios no hizo un corazón nuevo. Dios no hizo una vida nueva. Dios transformó esos pensamientos de muerte para bien. ¿Cuántos están aquí? Así que toda la escritura, dice la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es útil. Ya sabemos que la palabra de Dios puede ser útil en cualquier situación. En cualquier momento podemos utilizar la palabra. No solamente cuando estamos pasando aflicciones. No solamente cuando estamos pasando tristeza. También la podemos utilizar cuando Dios nos bendice. Porque la Biblia dice, es mejor dar que recibir. ¿Cuántos están aquí? Tú has recibido algo hermoso, algo bonito, que es la presencia de Dios. Brinda esa presencia a otra persona. Brinda esa palabra de Dios a otra persona. Amado hermano, es tiempo de que Dios nos siga instruyendo para poder llegar al conocimiento del hombre, del varón perfecto, para que otras personas también conozcan del Señor Jesucristo. Yo quiero terminar con esto, amado hermano, y decirle a cada uno de ustedes que ustedes son el instrumento que Dios escogió para que esta nación se levante, para que esta comunidad se levante en poder y gloria. Tú fuiste esa persona, a lo mejor el único de tu hogar que puede ser cristiano, o hoy te invitaron a ti para que tú conocieras de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en su tiempo hará efecto. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿por qué Dios me escogió a mí de entre mis 5 hermanos? A un muchacho problemático, drogadicto, mal hablado, delincuente, con tanta tristeza en su corazón. Y muchas veces yo le decía al Señor que si Él no me utilizaba, pues yo no quería nada de estas cosas. Muchas veces lloré en mi cuarto pidiéndole explicaciones al Señor, ¿por qué me pasaron tantas cosas en mi vida? Pero pude entender que el plan de Dios siempre va a ser perfecto, que Dios no hace excepción de personas, que Dios al que llama lo capacita, y que es el mismo Dios que se le reveló a mucha gente por medio de la palabra. Es el mismo Dios que te va a capacitar a ti para que tú llegues a la promesa a la cual Él te llamó. Yo no me veía como predicador, y yo siempre le cuento esto a las personas que yo conozco. Yo no sabía leer la Biblia. Yo muchas veces solamente iba repartiendo un tratado, pero a medida que iban transcurriendo los días, los años, iba ejerciendo el ministerio, iba llenándome de Dios, iba buscando cada día más el rostro de Dios. Y me acuerdo la primera vez que me levanté un día en la mañana y me dije, voy a predicar en un bus, voy a hacer algo para Dios, voy a repartir tratados en los buses. Y prácticamente no sabía ni qué decir, ni qué hablar, solamente decía, Cristo los ama, amado hermano. Pero entendí que tenía que instruirme en las cosas de Dios, y en el proceso y en el llamado al ministerio, el Señor fue colocando cada cosa en su tiempo. Prácticamente tuve que esperar 6 años para poder ejercer el ministerio un poco más fuerte. Hoy en día Dios nos tiene como servidor de Jesucristo
y como evangelistas en las calles, en las esquinas, en los parques, en los buses, a donde quieran que nos hagan una invitación. No importa si hagan un parque, pero ahí estamos predicando el evangelio. No importa si hagan una parada donde nadie pase, pero ahí estamos predicando el evangelio. No importa la cosa a la cual el Señor nos haya llamado. Lo importante aquí es que prediquemos el evangelio, amado hermano. Es lo más bonito que podemos hacer, predicar el evangelio. Algún día llegará la oportunidad de que tú tengas una invitación. Algún día llegará esa oportunidad que Dios te abre una puerta grande donde te puedan llevar hacia las naciones también. Así que en esta hermosa noche de hoy, amado hermano, yo quiero orar por tu vida, quiero orar por tu ministerio, quiero orar por el plan a la cual Dios te llamó. Quiero orar por ese llamado que Dios te hizo. Quiero orar por tu casa. Quiero orar por tu generación. Quiero orar por tus hijos. Quiero orar por la obra que Dios empezó dentro de ti. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a adorar a Dios por unos minutos. Estamos en una media vigilia. Una vigilia donde nos hemos llenado, donde nos hemos gozado, donde se ha ido el cautiverio, la pereza, donde hemos afirmado el llamado de Dios.